Reto número 2. Personalidad y su validación ante el Registro Civil, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este reto número 2 corresponde al módulo Derecho de las Personas y Familia de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Juan Agustín Peña Cruz, estudiante. Número de matrícula 21001448. El nombre de mi asesor es Dr. Ricardo Brigidio Moreno. Para hablar sobre la personalidad y su validación ante el registro, partiremos sobre los atributos de la personalidad. Son cualidades que individualizan e identifican a un sujeto de derecho a fin de situarlo dentro del orden jurídico. Dentro de estos atributos se encuentra la capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. En cuanto a las personas físicas, con excepción del estado civil, con relación a las personas morales. Capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para ser titulares de derechos, sujetos de obligaciones y, en su caso, ejercer estos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí mismos. Dentro de las capacidades se encuentran dos, de goce y de ejercicio. Como goce es la aptitud para ser titulares de derechos y sujetos a obligaciones, es decir, todo sujeto debe tenerlas, ya que suprimirlas carecería de razón ser la personalidad, porque impediría al ente la posibilidad jurídica de actuar. Por otra parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismos. Cuando se trata de las personas físicas, la capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como la edad, circunstancias físico, mental, etc. Así como lo refiere el artículo 22 y 23 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Y en cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objetivo, naturaleza y fines, características propias que están contenidas en el artículo 24 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Con respecto al nombre, podemos referirnos que son las palabras que identifican a una persona a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico generen consecuencias que le sean atribuidas a ellas y a nadie más. En cuanto a las personas físicas, forman el nombre propio y el apellido o apellidos, que generalmente suele ser paterno y materno. Con relación al nombre de las personas morales, se tiene que distinguir de dos tipos, entre entes colectivos o colectivas, las que son de carácter públicas y de carácter privado. Tratándose de las personas morales públicas, es la nación, estado, municipios, etc., referidos en el artículo 24 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En la fracción primera, su nombre está íntimamente ligado a fenómenos culturales e históricos. Por su parte, los organismos descentralizados generalmente encuentran su nombre en la que la ley los crea y los regula, y con relación a las personas ideales del interés privado. De ahí la distinción de las denominaciones que se conocen como razón social y que suelen identificarse. Por otra parte, encontramos al domicilio, el lugar en el que, para determinados efectos del derecho, una persona se asienta de manera permanente. En la legislación civil vigente se reconocen de tres tipos: el voluntario, el legal y el convencional. Como voluntario es aquel
que se elige libremente siempre que no perjudique intereses de terceros. Como legal, es atribuible a la ley, a una persona, aunque de hecho no se encuentra ahí. Así lo señala el artículo 32 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Como domicilio convencional, es de acuerdo al artículo 35 del Código Civil del Estado de Guanajuato, es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Continuando con las mismas atribuciones de la personalidad, se encuentra el patrimonio. En la noción clásica del patrimonio se atribuye a la universalidad jurídica compuesta por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración. Según Vaqueiro y Buenrostro, para algunos juristas modernos cabe la duda de que este sea un atributo de la persona. Por consiguiente, cuando hablamos de nacionalidad, es un atributo de la persona que rebasa la materia civil. Por ejemplo, en el contexto legal del derecho constitucional, la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado-nación. Por otra parte, en los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los requisitos para ser considerado mexicano o mexicana, quienes son extranjeros y las causas de pérdida de la nacionalidad. Todo ello con relación a las personas físicas, mientras que la nacionalidad de las personas morales se deduce a lo dispuesto por la Ley de Nacionalidad, cuyo artículo octavo dispone que son mexicanas las personas morales que cumplen con las siguientes características o requisitos: que sean constituidas conforme a las leyes mexicanas, que establezcan su domicilio dentro del territorio de la República. Estado civil. En el estado civil o de familia es un atributo exclusivo de las personas físicas. Implica la situación de guardar un individuo dentro de un grupo familiar con respecto a sus relaciones del matrimonio parentesco. En este, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que pertenece, porque el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherentes a la persona misma. Por consiguiente, podemos concluir que hemos comprendido que los atributos de la personalidad, su validación que le otorga el Estado a través del ordenamiento civil, fortalecen sustancialmente el reconocimiento pleno de los sujetos de derecho y obligaciones. Con dichas características se define claramente el Estado de Derecho en cuanto a los derechos de las personas y familias se refiere. Muchas gracias, este reto nos sirvió considerablemente en un aprendizaje sustancial y esperemos seguir realizando más prácticas.